Háblame, Señor. Señor, esperamos una palabra del cielo hoy para nosotros. En esta noche de gratitud nos disponemos a que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas con la palabra. Estamos atentos, Señor, agradecidos y atentos, creyendo en tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy nos va a ministrar la palabra nuestro querido hermano, el pastor Jonathan Elías, o Elías Jonathan López, así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso de cariño. ¿Pueden pasar los chicos a sus clases? ¿Hacemos de vuelta la oración? Sí, vamos a tomarnos un tiempo de adoración. Creo que llegamos hasta acá porque el Señor nos ayudó. ¿Cuántos dicen eso? Ahí donde están, cierren sus ojos. Pónganse en actitud de adoración, en expectativa de lo que Él quiere hacer en esta última reunión. Ahí donde estás sentado, levanta tus manos. Sí, Señor. Queremos tu presencia en este lugar, Señor. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Tu presencia, Señor, nos acompañó. Tu presencia, Señor, nos sostuvo. Solamente tu presencia es todo lo que necesitamos. Su presencia, su presencia, su presencia, su presencia, su presencia. Vos estás en medio nuestro, Señor. Su presencia en medio nuestro. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu gloria, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que hoy toques cada corazón, Señor. Toca cada vida, Señor. Vos hoy te estás moviendo en medio nuestro, Señor, como lo hiciste en todo este año. Disfrute su presencia, disfrute su presencia, disfrute su presencia. Espíritu de Dios, movete en medio nuestro. Paseate en medio nuestro, Espíritu de Dios, sobre aquellos corazones que hoy vinieron necesitados, hambrientos, sedientos de vos. Vos sos bueno, vos sos bueno, vos sos bueno. Vos sos bueno, Señor, vos sos bueno, Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. El Padre que nos ama es bueno. Señor, gracias, gracias. Nos preparamos, Señor, para lo que querés hablarnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios? Está en medio nuestro. Gloria a Dios. Muchas gracias, los hermanos. Amén. Llegamos a diciembre con la ayuda del Señor. Algunos esperando los 15 días de vacaciones para después trabajar otros 350. Pero bueno, algo es algo. El mensaje de esta noche le puse: estoy cansado, jefe. La frase esta, estoy cansado, jefe, está en la otra imagen, viene de una película que es muy icónica, que es del año 1999, llamada Milagros Inesperados. Y es una frase que pronuncia el personaje que se llama John Coffey. ¿Se acuerdan? En esa frase, en el contexto de la película,
lo que hace el protagonista es expresar el cansancio. En un momento dice algo así como que siente mucho vidrio dentro de su cabeza. Está agotado por el dolor que él percibe, por la crueldad humana, por la soledad. Pero a pesar de que es una película de 1999, esta es una frase que se hizo viral ahora, que es un meme, por así decir, que lo usamos para describir el cansancio extremo que a veces sentimos o para ponerle humor a situaciones tristes y agotadoras de la vida cotidiana. Lo habrán visto en algún lado, vieron, no sé, una zapatilla que está rota y dice estoy cansado, jefe, o no sé, distintas cosas así. Pero la frase, estoy cansado, díganme si no es algo que escuchamos todo el tiempo. Estamos cansados. Y a veces llegar al final del año no siempre se siente como llegué y es motivo de celebración. Algunos llegan cansados, llegan saturados, con la sensación quizás de haber dado todo, pero que en el fondo percibo que no fue suficiente. Y con respecto a este tema del cansancio, hace poco descubrí a un autor que me está gustando mucho, que está en la otra imagen. Es un filósofo surcoreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Tiene varios libros escritos de filosofía, yo leí 2 hasta ahora nada más. Y hay uno que se llama La sociedad del cansancio. En este libro él dice que cada época se puede reconocer por las enfermedades. Que hubo tiempo en la historia de la humanidad que fueron marcados por epidemias, por plagas bacterianas, en donde él dice que estas épocas se podía notar que el peligro venía de afuera. Pero en nuestra época, dice este filósofo, no se enferma por lo que la invade, sino que se enferma por lo que lo desborda desde adentro, dice el filósofo. El autor dice que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria donde alguien nos dice qué es lo que tenés que hacer. Hoy vivimos en una sociedad de rendimiento donde la consigna es todo lo que quieras lo podés hacer. Y ese poder, en vez de liberarnos, nos empuja a una carrera que no tiene fin. Porque cuando todo es posible, nunca va a ser suficiente. Este filósofo sigue diciendo en el libro que el sujeto contemporáneo ya no es explotado por un dueño externo, ya no hay un amo que nos está dando con el látigo. Nos explotamos a nosotros mismos. Nos convertimos en víctimas y verdugos al mismo tiempo. Trabajamos más, nos exigimos más, nos evaluamos más, nos culpamos más. No hay de un descanso porque no hay un límite. No está la posibilidad del no. Hoy se trata todo solamente de rendimiento. Y el resultado de esta positividad sin freno no es una libertad. El autor dice que esto es violencia neuronal. Porque, a ver, síganme este juego de palabras. Porque el no poder, a ver si me siguen de vuelta. El no poder, es el no poder, no podés no poder. Nosotros podemos poderlo todo. Todo eso alimenta la depresión, la ansiedad, el agotamiento, el déficit de atención, el famoso burnout que le dicen ahora. Y todo eso no son enfermedades del cuerpo. El autor dice son enfermedades del alma. Él habla de infartos que tiene el alma. Y este sujeto de rendimiento de este siglo dice que vive hiperactivo, que es capaz de hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Estamos con la compu, con el celu y podemos hablar, sí, jugar, hacemos todo al mismo tiempo. Que es un sujeto incapaz de aburrirse profundamente y como no se puede detener, tampoco puede contemplar. No puede mirar con atención. No puede pensar con profundidad. Todo es aceleración. Y este filósofo dice que el cansancio moderno no es comunitario, es un cansancio solitario. Porque a pesar de que todos nos sentimos iguales, nos sentimos solos. Y es un cansancio que no sabe descansar, porque descansar implica dejar de producir, dejar de valer,
dejar de justificarse. Y si lo pensamos un poquito con honestidad, tiene mucho sentido lo que dice este filósofo. Porque está describiendo con precisión lo que nos pasa. Está poniéndole palabras a un malestar que muchos sentimos pero que no sabemos cómo nombrar. La cuestión acá es que el problema no es su diagnóstico. El diagnóstico, digamos que está bien. El problema es que él no ofrece una solución real para lo que le pasa al corazón del humano. Porque en el fondo no estamos cansados solamente por hacer demasiado. Estamos cansados porque vivimos como si todo en nuestra vida dependiera de nosotros. Nos hacemos daño a nosotros mismos creyendo que tenemos el superpoder de poder con todo, de sostener todo, de llegar a todo. Y eso no es una libertad. Eso es una carga. Y como cristianos te tengo que decir que no tiene nada que ver con el evangelio que dejó Jesús. Porque el cansancio moderno nace desde los deseos, desde los anhelos mal inclinados que tiene el corazón. Así que esto no es una cuestión psicológica o cultural, esto es espiritual. Es el cansancio de vivir olvidándonos de la gracia de Dios. Es el cansancio de tener que justificarnos todo el tiempo, de tener que demostrar todo el tiempo que valemos. ¿A quién le tenemos que demostrar algo? Y ahí es donde este diagnóstico, aunque es certero, se queda corto. Porque frenar no alcanza, contemplar no alcanza, desacelerar no alcanza, que es un poco la propuesta que tiene el libro en el final. Yo digo que no tiene nada que ver con el evangelio, porque justamente la propuesta de Jesús no empieza diciéndonos, hace menos. Empieza diciéndonos, mirá que no depende de vos. Por eso el agotamiento que vivimos no es del cuerpo primeramente, esto viene del corazón. Porque estamos viviendo desde un lugar que Dios nunca pensó para nosotros. Y mientras oraba y pensaba y meditaba qué compartir con ustedes en este último sermón, en nuestra congregación, en este año 2025, yo sentí el impulso de mi corazón de parte del Espíritu de mencionar esto como introducción, porque a mí me da curiosidad que cada diciembre se termina así y se sienta así y se viva así. ¿A usted no le da curiosidad? ¿Qué diferencia había de noviembre a diciembre? Si lo mismo lío que teníamos en diciembre lo teníamos en noviembre también. ¿Por qué en diciembre se llega así como, no es la hora que llegue diciembre, que llegue enero? Siempre digo lo mismo, pero esperamos el cambio de año como si el calendario tuviera una especie de magia transformadora y que el 1 de enero los problemas que me agobian hoy, como que, bueno, llego el 1 de enero, se quedan ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con este cansancio? ¿Nos tomamos vacaciones grupal? ¿Les parece normal que se llegue así a cada fin de año? ¿Realmente fuimos creados y Dios pensó esto para nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Lo tapamos con más actividad? No puedo parar, no. ¿Nos medicamos? ¿Qué hacemos? ¿O podemos dejar que la palabra nos lleve a replantearnos desde dónde estamos viviendo? La Biblia no ignora este cansancio del alma. Por eso hoy no vamos a comenzar este mensaje negando el agotamiento, sino escuchándolo. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos por qué estamos así. ¿Qué nos llevó a estar así de agotados? Y desde ahí, desde ese lugar, en nuestro corazón, vamos a escuchar una palabra que está en la Biblia. Así que este es un mensaje, como le puse el título, para corazones cansados, que aún así eligen agradecer a Dios por este 2025. Quiero que abran su Biblia en el libro de Lamentaciones, bien así, pum, para arriba, para terminar el año. Libro de Lamentaciones. Este es un texto que no es para nada triunfalista. Y a través de este texto lo que voy a hacer es interpretar lo que estamos viviendo hoy, desde el relato de una ciudad que nos muestra una imagen dura, una imagen honesta, porque este texto habla de ruinas, de quiebra, de decadencia, de desgracia en el pueblo de Israel.
El versículo central de esta noche tiene que ver con esto. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Ese es el versículo central. Pero para tener en contexto un poco lo que es el libro de Lamentaciones, para alguien que quizás no lo haya leído, Lamentaciones no es un libro optimista, es un libro que está escrito desde las ruinas. Jerusalén está destruida, el pueblo está exiliado. Claramente no están cerrando un buen año. Y sin embargo, el texto principal de esta noche dice, esto recapacitaré en mi corazón. Para entender por qué llegamos así a cada fin de año, no alcanza solamente con hablar del cansancio. Necesitamos mirar qué cosas se nos fueron cayendo por dentro, porque el agotamiento del alma casi nunca empieza con un exceso de actividad. Empieza con estructuras internas que ya no se pueden sostener. Y eso nos conecta directamente con el libro de Lamentaciones, porque nos muestra algunas de esas estructuras internas que los tenía el pueblo de Israel y que seguramente nosotros también las tenemos. La primera estructura, que está en la siguiente imagen, es Jerusalén destruida. Cuando el cansancio deja al descubierto nuestras falsas seguridades. Lamentaciones es un libro que se escribe mucho después, como les dije recién, de un hecho que era impensado. Jerusalén cae. La ciudad que parecía inconquistable, de repente cae en manos de Babilonia, que era liderado por Nabucodonosor número 2. Una ciudad donde Dios había elegido hacer el templo. Imagínense ustedes, esto era el centro espiritual, el centro político, el centro simbólico de todo el pueblo de Israel. La caída de Jerusalén y el exilio que viene después no fueron simplemente un episodio triste, bueno, nos pasó esto en la historia de nuestro país. Es la catástrofe más grande que el pueblo de Israel había vivido hasta ese momento. Imagínense esto, Dios le había prometido a Abraham una tierra prometida. Le había dado a David la victoria para establecer a Jerusalén como capital. En Jerusalén después reinaron todos los descendientes de David. Salomón construye el templo ahí. Los sacerdotes ofrecían sacrificios y ahí el pueblo adoraba. Durante casi 500 años Jerusalén era el corazón espiritual de Israel. Pero en el verano del 587 a.C. es donde pasa lo que les dije, se derrumba todo, Babilonia rodea la ciudad y todo el libro describe el hambre que hubo, la sed, la destrucción del templo, el pueblo llevado al exilio. Lo que parecía que nunca nadie lo iba a mover, se termina cayendo. Y ahí nace el libro. Jerusalén estaba en pie, y mientras estaba en pie, todo parecía tener sentido para la gente. Pero cuando Jerusalén cae, comienza una sensación en el pueblo que no interpretaban al principio, pero ellos empiezan a darse cuenta que están desorientados. No había un fundamento, un punto donde mirar. Y el filósofo este que mencioné al principio, en un momento él dice que al sujeto moderno, cuando le fallan las estructuras que lo sostienen, las personas quedan expuestas, quedan vacías, quedan sin suelo en donde apoyarse. Y eso conecta con nosotros. Porque al final del año muchas veces no estamos cansados solo por exceso de actividad, como te dije antes, sino porque algo que nos sostenía quizás se cayó. Puede ser una relación, un proyecto, un trabajo, una expectativa, una imagen de nosotros mismos. Algo se nos cae y nos deja sin suelo. Entonces el cansancio moderno y Jerusalén destruida dicen lo mismo, pero con un distinto lenguaje. Vivimos apoyados en cosas que no se pueden sostener para siempre. Eso te desgasta. Nos estamos apoyando en cosas que no son para siempre. La segunda estructura es la identidad rota. Cuando el rendimiento ya no alcanza para decir quiénes somos. Este filósofo dice que el sujeto moderno se define por lo que puede hacer, no por lo que es, sino por lo que logra. Vivimos diciendo, quizás, aunque no lo confesamos,
que uno vale si uno produce. Y cuando ya no podemos producir, cuando ya el cuerpo se cansa, cuando los resultados no llegan o no son los resultados que esperábamos, lo primero que entra en crisis de manera profunda es la identidad. Y esto no es nuevo. Esto pasaba en el libro de Lamentaciones. Israel se definía a partir de lo que tenía y lo que representaba Jerusalén. Jerusalén no era solamente un lugar geográfico, era una declaración de identidad, porque Israel gritaba a viva voz: somos el pueblo de Dios, tenemos templo, tenemos rey, Dios habita en medio nuestro. Pero cuando Jerusalén cae, aparece la pregunta más angustiante de todo el libro. Y ellos no dicen: ¿qué perdimos? Ellos dicen: ¿quiénes somos ahora? Lamentaciones capítulo 2, después lo pueden leer, en el versículo 9 dice: ya no hay ley, ni sus profetas reciben visión del Señor. Para ellos era algo devastador, no había templo, no había rey, no había palabra. Todo lo que les decía a ellos quiénes eran, desaparece de repente. Y este es uno de los dolores más profundos del cansancio del alma, cuando ya no sabemos desde dónde vivir. Al final del año a veces parece que muchos de nosotros no estamos cansados, sí, por lo que hacemos, sí, es verdad, pero a veces también estamos cansados por todo lo que tuvimos que sostener para seguir siendo alguien en el 2025. Padres agotados intentando estar a la altura. Bueno, a nosotros no nos pasa. Nosotros estamos a la altura. Intentando que tu hijo esté en los caminos del Señor. Que vos querés darle con la Biblia en la cabeza, pero hoy predico, ¿cierto? Líderes cansados de no fallar. Creyentes cansados de aparentar que son fuertes, que tenemos vidas de oración fuertes, que sabemos un montón de la Biblia. Y vivir así es tener una identidad construida desde el ritmo caótico que tiene este mundo y desde el rendimiento. Y no tiene nada que ver con el descanso y con la gracia. Vivir así es construir una identidad que necesita producir constantemente para no desmoronarse. Y Lamentaciones es muy honesto. Cuando esta identidad se cae, los corazones quedan expuestos. El versículo 1 del capítulo 1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Esa soledad no es una cuestión demográfica, es una cuestión existencial, porque el pueblo ya no se reconocía a sí mismo. Y lo más doloroso es que el libro no ofrece una solución rápida. No dice: bueno, ok, tranquilos, ya va a pasar. Lo primero que hace es dejar que esa identidad falsa se muera. En Lamentaciones capítulo 3, el poeta que escribe esto no habla desde títulos, no habla desde logros, habla como un hombre quebrado. Dice el versículo 1 del capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción. No dice yo soy el profeta que está escribiendo y vio aflicción, no dice soy el sacerdote. Dice yo soy un hombre herido. Y desde ahí, en el medio del dolor y del colapso y la identidad, el texto da un giro. Y dice: mi porción es el Señor, así dice mi alma. Es decir, que antes la identidad era: tenemos ciudad, tenemos templo, tenemos estructura, pero el poeta cambia la confesión de la identidad y lo inclina hacia una sola dirección, que es Dios mismo. Y este es el momento en el que la fe deja de ser algo que usamos y vuelve a ser algo que vivimos. Porque Dios ya no sostiene mi identidad, Él es mi identidad. Y ahí aparece una verdad que es liberadora, porque el cansancio del alma muchas veces no es el problema, es el síntoma. Es el síntoma de que estamos viviendo desde identidades que no pueden sostenernos. Por eso al final del año, el llamado no es a esforzarnos más. Vamos, un poquito más que ya llegamos al 2026. Ese no es el llamado. El llamado es volver a descansar en quién es Dios para nosotros.
Y la buena noticia es que cuando todo lo demás se cae, porque te cuento, las cosas caen. Las cosas se caen. Cuando todo lo demás se cae, Dios sigue siendo suficiente. La tercera estructura son las promesas en crisis. Cuando el cansancio se vuelve una pregunta teológica. El texto, a medida que uno lo va leyendo, después lo pueden leer completo en sus casas, son 5 capítulos, el dolor se profundiza en el pueblo de Israel. Se cae la ciudad, se quiebra la identidad, pero ahora se tambalea la fe en Israel. Porque cuando se pierde Jerusalén, se pierde la seguridad, se pierde la identidad, pero se pone en duda algo que es más profundo y que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Las preguntas que recorren todo el libro de Lamentaciones no son superficiales, son teológicas. ¿No había prometido Dios esta tierra? ¿No había prometido un reino eterno a David? ¿No había dicho que su presencia estaría en Jerusalén? Y de todas esas preguntas se inmiscuye una que es la más peligrosa de todas. Y preguntan, ¿dónde está Dios ahora? Lamentaciones se atreve a poner esa pregunta en palabras. En el capítulo 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga y acontezca si el Señor no lo mandó? Lo que está diciendo es, si esto está pasando, es porque Dios lo permitió entonces. No es una pregunta incrédula, es una pregunta con dolor. El poeta no está negando a Dios, no está diciendo, listo, si pasa esto es porque Dios no existe. No, lo que está diciendo, Señor, estoy luchando con vos. Y esto es un cansancio de los más profundos, el cansancio espiritual, que a veces no logramos identificarlo, porque no es un cansancio del cuerpo, no es un cansancio por el calendario, a ver qué fecha estamos, ya cobro el aguinaldo. Este es el cansancio de orar y no ver la respuesta. Este es el cansancio de creer y no entender por qué todo sigue igual. Este es el cansancio de confiar y no ver resultados. Lamentaciones capítulo 2, versículo 20 dice, mira, oh Señor, y considera a quién has tratado así. Y esta frase es tremenda, porque el pueblo no le está hablando al enemigo. No está diciendo, Babilonia, ¿por qué nos has tratado así? Le está hablando a Dios. Y este es el momento, cuando nos pasan estas situaciones, en el que si nuestra fe está indecisa, se desarma por completo. Si tenemos una fe heredada, que venimos porque alguien más nos trae, se desarma por completo. Porque estos son los momentos en donde nos vemos obligados a decidir si Dios es solo algo que me sirve cada tanto o si es verdaderamente alguien en quien puedo poner toda mi confianza. Aún si no estoy entendiendo. Y Lamentaciones no responde rápido a estas preguntas. Esto es como, seguramente se te va a venir rápido a tu mente, pero esto es como cuando uno vive una de esas noches oscuras en la vida. Esas noches que uno no quiere pasarlas. Son esos momentos en el que Dios pareciera que está ausente, pero en realidad está haciendo algo más profundo todavía. Algo más profundo de lo que vemos. Nos está desprendiendo de una fe que se basa solamente en resultados visibles. El poeta de Lamentaciones reconoce que Dios permite el juicio en Israel. No lo niega. En el versículo 38 del capítulo 3 dice, ¿no salen de la boca del Altísimo los males y los bienes? Esto es tener una teología fuerte, es estar parado sobre la palabra. No está en una teología cómoda que me conviene, porque nos muestra que el lamento está hecho delante de Dios y que no rompe la relación con Él. El pueblo sigue hablando con Dios, sigue orando, sigue clamando.
Y en ese punto es donde ocurre el giro del versículo principal que les dije, en donde él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. El poeta no entiende todo, pero se acuerda algo que sigue siendo verdad. Y dice, y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Acá la fe deja de ser una ecuación matemática, que si hago esto, Dios hace lo otro. Y se convierte en una relación basada en que conozco el carácter de Dios. Si no fui consumido, es por su misericordia, porque Él es misericordioso. Este es un tipo de fe que aprende a esperar, a permanecer, a confiar en el medio del silencio. Es una fe que no necesita entender todo para confiar. Es una fe que aprende a agradecer, no por lo que estoy viendo ahora con mis ojos, sino por quién es Dios. Por eso el libro de Lamentaciones no termina en desesperación, termina con un clamor lleno de esperanza y dice en el capítulo 5, vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Última estructura, un pueblo exhausto, confundido y herido. Acá me imagino que ya nos dimos cuenta que el libro de Lamentaciones no es un libro que te deja pum para arriba. Y es intencional. No intenta levantar el ánimo rápidamente. Es un libro que se usa en los funerales allá en Israel, digamos. No sé si ahora, pero se usaba. No nos ofrece frases inspiradoras para leer en un devocional, viste, del 1 de enero, donde prometemos leer la Biblia completa ese año. No nos tira algunas citas como para pegarlo en la ladera o algo de eso. Nos muestra este libro el corazón de un pueblo que está agobiado. Nos describe un pueblo que ya no puede sostener discursos, que ya no puede disimular, que ya no tiene energía para aparentar y para que cuando le digan ¿cómo estás? Diga, todo bien, con una sonrisa, viste, toda mentirosa. Versículo 11 del capítulo 2 dice, mis ojos se consumen de llorar mientras mis entrañas hierven. Esto no es un lenguaje simbólico, es literal. Es el cansancio que se siente en el cuerpo y en el alma. El pueblo está exhausto. Versículo 18 dice, se me acabaron las fuerzas y también mi esperanza. Lamentaciones no nos presenta héroes espirituales, nos presenta personas exhaustas, agotadas. Versículo 20 del capítulo 5 dice, ¿por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué nos abandonaste por tanto tiempo? El pueblo sigue hablando con Dios, incluso cuando se siente abandonado. ¿Vieron que hay gente que dice, no, yo no voy más, ¿para qué? No, le pedí algo a Dios y no lo hizo? Y esto es importante que nos demos cuenta de algo. La esperanza no aparece antes de ese punto. No aparece cuando todavía tengo mi fuerza y yo digo, no, yo puedo, yo lo puedo hacer. Para esto me preparé. La esperanza no aparece cuando todavía controlamos la narrativa de las cosas y puedo explicar, no, pasó esto porque bueno, esto y esto y lo otro. La esperanza aparece cuando todo colapsó. Y cuando aparece, no lo hace como motivación. Dios no aparece y te dice, vamos, vamos que vos podés. Dios nos dice, vamos, que va a estar todo bien, tranquilo. Aparece como un toque de gracia que nos abre los ojos. Y podemos decir, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Él nos da sabiduría en esos momentos. La esperanza no nace de la fuerza interior, no aparece porque podemos hacer todo lo que te propongas en la vida. La esperanza no aparece porque naciste para ser exitoso. Las puertas se te van a abrir. Puede que sí, puede que no. Este 2026 es mío. ¿En base a qué lo decís? Vamos 2026 que te como. Hasta ahora llevo 33 años que me vienen comiendo, así que parecía 19, 20, pero tengo 33.
La esperanza nace de recordar quién es Dios cuando ya no tenemos fuerzas. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Esto no es autoayuda. Esto es la revelación de la palabra. Y esa es una esperanza que no depende de la capacidad humana, depende del carácter inmutable de Dios que no cambia. Y esto es clave para llegar a este fin de año y para todos los fines de año que tengamos. La esperanza bíblica no llega cuando aprendemos a manejar mejor el cansancio. No, con algunas semanitas intercaladas en el año llego bien. La esperanza llega cuando dejamos de negarlo a este cansancio del alma y permitimos que Dios entre ahí en lo profundo. Algo me está haciendo tambalear. Y por eso, con el corazón aún cansado, puedo llegar a fin de año y agradecer. No porque estemos fuertes, sino porque Dios fue, es y sigue siendo fiel. El versículo clave que yo les mostré está en el capítulo 3. Y en ese capítulo no cambia nada. Siguen estando en el exilio, no es que Babilonia fue derrotado, pero cambia algo adentro del narrador. Él dice, esto recapacitaré en mi corazón. Porque hasta este punto el poema es un descenso. De hecho está escrito de una forma en la que desciende, sube y vuelve a descender en el idioma hebreo. Todo es silencio, encierro, oscuridad. Hay textos que dicen, me rodearon y me rodeó la amargura, cerraron mis caminos con piedras. Pero en el verso 21 el poeta hace algo que es muy espiritual, que es un poco lo que mencionó el pastor Emanuel después de la primera canción, que él dijo, traigan a memoria lo que Dios hizo. El poeta lo que hace es recordar deliberadamente. Toma la decisión de recordar. Y el verbo que usa no es emocional, es cognitivo. Dice, esto traeré a mi corazón. Lo recuerda, trae a memoria el carácter de Dios. Y luego de recordar en quién creyó, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Todo se cae, todo se cayó, menos esto. La ciudad cayó, la identidad se cayó, las promesas parecían en crisis, pero hay algo que no colapsó y es la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana, dice después. Grande es tu fidelidad. No lo dice alguien que salió del dolor, lo dice alguien que sigue en el medio del dolor. Esto no se trata de, bueno, hay que ser positivo. No tiene nada que ver con ser positivo. Esto es la verdadera gratitud. Y llegamos al versículo que dice, mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré. En la Biblia, porción significa herencia, seguridad, lo que te sostiene. Israel había perdido todo. Imagínate que en este momento yo hago a lo Thanos así y todo lo que está en tus cuentas desaparece. ¡Pac! Se me dan los 10.000 pesos en Mercado Pago. Imagínate. Todo lo que ahorraste para tus hijos, ¡pa! La casa, ¡pa! Nombre de otra persona. No hay nada que puedas hacer para demostrarlo. Ellos habían perdido la tierra, el templo, el rey, pero el poeta descubre algo que nunca había aprendido. Que Dios no era el camino o la guía o el que me cuida la herencia. No me va a pasar porque el Señor me cuida, ¿no, Señor? Era una broma nada más, ¿no? Por lo duda, fíjate, capaz que sale así la unción en el dedo y ellos se dan cuenta que Dios era la verdadera herencia. Esto es conversión. Cuando dejamos de usar a Dios para sostener nuestra vida y empezamos a recibir a Dios como la vida. Eso cambia completamente la idea de cómo es ser agradecidos. Porque no agradecemos porque salió todo bien. Agradecemos porque Dios sigue siendo suficiente cuando todo lo demás se cayó. Eso es la gratitud cristiana. No es emocional, no es ingenua, no es superficial.
No es que hacemos como que no pasó nada. Al contrario, agradezco, cansado, quizás sin nada, sabiendo que en el Señor tengo todo. ¿Y saben qué? Es más que suficiente. El libro de Lamentaciones no termina resolviendo el problema del dolor. Termina esperando. Y no es un defecto literario. Fíjense que después, lo pueden leer en su casa, en Lamentaciones 3 aparece una figura clave que dice: yo soy el hombre, esa es la siguiente imagen, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. El hombre que describe en el capítulo 3 dice que está rodeado, golpeado, sin salida, despojado de esperanza, y sin embargo sigue hablando con Dios. Pero este hombre no es solamente la figura de Israel, es una figura que apunta hacia adelante. Porque siglos después, otro hombre iba a aparecer y nos iba a decir algo más profundo. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no prometió eliminar el cansancio físico. Él prometió descanso para nuestros corazones llenos de pecados y de maldad. Y ese descanso solamente es posible porque Él mismo cargó todo en la cruz. En la cruz Jesús experimentó lo que Lamentaciones describió: abandono, silencio de Dios, despojo total. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Él es el verdadero hombre de Lamentaciones. Él fue quebrado, Él fue rodeado, Él fue abandonado, para que nosotros no tengamos que sufrir por la eternidad. Por eso Pablo puede decir después en 2 Corintios: bendito sea el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No porque nos evita el dolor, sino porque Él entra en el dolor y no nos abandona. ¿Estás en un tiempo difícil de tu vida? Él no te dejó ni un segundo solo. Él no nos abandona jamás. Para terminar, me gustaría que se pongan de pie, porque esto es acción de gracias desde el cansancio, no desde el éxito. Bueno, capaz que vos sos recontra exitoso, pero el Nuevo Testamento nos habla desde esa lógica. Dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No dice den gracias por todo, dice den gracias en todo, porque la fidelidad de Dios no depende del año que tuvimos, sino del Dios que nosotros tenemos. Por eso Pablo después escribe desde la cárcel: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y después dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La acción de gracias bíblica no nace de un año ordenado. Bueno, a ver si voy a hacer el checklist, a ver si cumplí todas las metas. Nace de que tenemos un Dios que es fiel. Y por eso este fin de año, aunque llegamos quizás cansados, confundidos, con cosas que no entendemos, podemos decir con verdad, como el libro de Lamentaciones: el Señor es mi herencia, mi porción, por tanto, en Él esperaré. Podemos decir eso no porque todo fue fácil, sino porque Dios nos falló. Hoy agradecemos no desde la fuerza, sino desde su gracia. No desde que tuve todo bajo control, sino desde que confío en Él. Quizás no desde un corazón que está entero. Quizás llegás con el corazón roto a este fin de año. Quizás llegás con el corazón muy cansado, pero aún así decidimos agradecer. Oramos, ¿les parece? Cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, venimos delante tuyo tal como estamos. Señor, no venimos a demostrar nada,
No venimos, Señor, a justificarnos porque estamos así. No venimos, Señor, a aparentar que estamos fuertes. Venimos cansados, venimos con preguntas. Venimos, Señor, aún en el fondo también con gratitud. Señor, hoy quiero orar por aquellos que te siguieron por mucho tiempo. Quizás sos un creyente de años. Quizás tu familia ya era cristiana. Señor, quiero orar por aquellos que caminan fielmente, por los que te sirven, Señor, por los que dan su vida por vos. Quiero orar, Señor, por aquellos que permanecieron aún cuando no entendieron, aún en el sufrimiento, en la angustia, el dolor, y están acá. Quizás muchos llegan a este fin de año, Señor, quebrados por dentro. Quebrados no porque te dejaron de creer. Quizás, Señor, muchos cargaron responsabilidades, dolores que nadie sabe, expectativas que tenían que quizás nadie vio. Señor, pero como el poeta de Lamentaciones, podemos decir: vos sos nuestra esperanza. Espíritu Santo de Dios, hoy trae a sus corazones esta verdad. El Señor es nuestra porción. Por tanto, vamos a esperar en Él. Señor, renová a los cansados. No algo que solamente se termine cuando salgan de acá. Dales alivio a sus corazones, Señor. Señor, oro por aquellos que quizás te conocen hace poco. Aquellos que están quizás aprendiendo a confiar. Aquellos que quizás tienen una fe nueva, sincera, pero que están empezando a caminar. Señor, guardalos. Guardalos. Guardalos, Señor, del cansancio espiritual que los lleve a la duda. Señor, oro para que les enseñes que tener una fe en tu palabra también es saber esperar, es saber lamentarse delante tuyo, también es saber aprender a descansar en vos. Porque las seguridades que ofrece el mundo se caen, te lo digo, se caen. Pero el único que permanece es Dios. Que podamos crecer basados en tu carácter fiel, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, y oro por aquellos que quizás hoy están en esta noche y todavía no se consideran creyentes, todavía están viendo. Pero todos llegamos cansados y nadie sabe por qué. Quizás están agotados de exigirse. Quizás se sienten vacíos aunque nadie lo note. Pero oro, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, para que vean que ese cansancio no es un error, no hay nada malo en vos, es una señal. Porque no fuiste creado para sostenerte solo, sola. No tenés que producir nada para valer. No tenés que hacer nada para ser amado o amada. Jesús en esta noche te dice: vení a mí. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, este fin de año te damos gracias. Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, gracias. No porque salió todo bien, no porque entendemos todo, sino porque vos no fallaste. Como el poeta decimos en esta noche: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Oramos, señores, en el nombre de Jesús. Amén. Y le decimos juntos: quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Vamos, dígaselo. Que haya siempre la pasión, sí, Señor, de amarte con mi vida.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Que tu presencia y tu favor esté con ellos cada día, Señor. Que seamos conscientes, Señor, que aunque es algo que inventó el hombre, pero sabemos que comienza un año nuevo. Y te pido, Señor, que seamos conscientes de tu presencia. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él no te va a fallar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Él está con nosotros, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor. Y así como estuvo todo este año, va a estar el próximo año también. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y le dan un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y al Señor de Señores.